Bien, iglesia, vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Como usted recordará, la semana anterior no alcanzamos a cubrir toda la predicación, así que hoy sí vamos a terminar los 2 puntos que nos quedaron. ¿Alguien recuerda el nombre de la predicación? ¿Nadie se acuerda? ¿Dios es amor? ¿Sí? Lo estamos manifestando, ¿sí? O más bien, la pregunta, ¿lo estamos manifestando? Así se llama esta predicación. Bien, dicho eso, vamos a volver a leer para tener un poquito de contexto, y si usted no vino o no escuchó la predicación de la semana pasada, para que sepa un poco de lo que hablamos y podamos así entender mucho mejor. Déjeme buscar acá el inicio. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Esto es lo que vimos la semana pasada. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Eso fue lo que vimos la semana pasada, que estuvimos compartiendo incluso también el día miércoles. Dios es amor y el amor Él lo manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo, enviando a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos redimidos, perdonados de nuestros pecados, y también dice el texto para que vivamos por medio de Él. Y ese ejemplo magnífico, grandioso del amor de Dios en Cristo, ahora Juan ¿no? lo establece como un desafío también para nosotros. Amados, así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y ahí el texto dice algo que va a repetir en los versículos que vienen, que es que a Dios nunca nadie le ha visto, y seguido de eso, si nos amamos los unos a los otros, es decir, la manera visible en la cual Dios es manifestado hoy es en el amor que se manifiesta su iglesia, los unos a los otros. Y ahora sí retomamos, ¿no? Desde los versículos 13 al 21 y veremos los 2 puntos que nos quedaron pendientes la semana pasada. Leamos desde el versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Señor, guíanos a través de esta predicación. Inclinamos nuestros corazones, Señor, para que tú nos hables esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora la gloria de Dios vive en el cuerpo de los hijos de Dios. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros?
La gloria de Dios partió del tabernáculo y del templo cuando Israel desobedeció a Dios. Pero Jesús ha prometido que el Espíritu permanecerá en nosotros para siempre. Juan 14, 16. Con este trasfondo, ¿no?, podemos entender mejor qué nos está diciendo este pasaje. Dios es invisible y ningún hombre lo puede ver en su esencia. Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Jesús pudo revelarnos a Dios al tomar un cuerpo humano, pero Jesús ya no está aquí sobre la tierra. ¿Cómo pues se revela Dios al mundo? Se revela a través de la vida de sus hijos. Los hombres no pueden ver a Dios, pero nos pueden ver, iglesia, a nosotros. Si permanecemos en Cristo, nos amaremos los unos a los otros y nuestro amor los unos por nosotros revelará el amor de Dios a este mundo necesitado. El amor de Dios será experimentado en nosotros y luego se expresará a través de nosotros, comenta Warren Wiersbe. El segundo punto de nuestra predicación, entonces, yo le he colocado la Trinidad y nuestra permanencia. La Trinidad y nuestra permanencia. Imagínate lo maravilloso y privilegiado que es tener a Dios morando en él. El israelita del Antiguo Testamento observaba maravillado el tabernáculo o el templo porque la presencia de Dios estaba en ese edificio, en el Antiguo Testamento. Ningún hombre se atrevía a entrar a ese lugar donde Dios estaba en el trono de su gloria. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Nosotros permanecemos en este amor y experimentamos la permanencia de Dios en nosotros. El que ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14, 23. En el verso 13 leemos de esto, ¿no? En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay una permanencia mutua en el texto, ¿no? Una comunión, eso es lo que quiere expresar entre Dios y nosotros y Dios. El Espíritu Santo que nos ha dado. Hemos recibido entonces el Espíritu. Esta promesa del Espíritu Santo fue dada por nuestro Señor Jesucristo. En Juan 16:7 nosotros podemos leer: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Ahí está hablando, el Consolador es un sinónimo, ¿no?, del Espíritu Santo. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que lo enviaría, y ciertamente eso se cumplió. No solo se cumplió de manera pasada, ¿no?, sino que también se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, cuando una persona viene en fe y arrepentimiento a las plantas del Señor. Se cumplió desde el día de Pentecostés y se sigue cumpliendo hoy cuando una persona viene a las plantas del Señor Jesucristo. Pasa a ser morada del Espíritu Santo. Es una realidad para los que estamos en Cristo y una promesa cumplida para todos los cristianos desde el día de Pentecostés en adelante. Como hemos dicho en predicaciones anteriores, ya no experimentamos una visita del Espíritu Santo. Hoy día somos residencia permanente e irreversible del Espíritu Santo. Qué gran privilegio tenemos nosotros. Como les decía antes, esto comenzó en Hechos. Ahí se cumplió esta promesa del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versos 1 al 13. Es un pasaje más o menos extenso, pero para que usted lo pueda leer luego en su casa, básicamente lo que nos dice el pasaje es que en ese lugar estaban reunidos 120 personas, incluidos los apóstoles, y recibieron el Espíritu Santo. Hubo una representación de eso. En el verso 3 dice: se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que se expresasen. Luego de eso, de este pasaje tan hermoso y tan representativo en la venida del Espíritu Santo a los creyentes, vino una espectacular, grandiosa predicación del apóstol Pedro, ese mismo que había negado al Señor Jesucristo hace unos días antes. Ahora estaba empoderado en el Espíritu Santo, predicándole a los judíos el arrepentimiento y el que vinieran al Señor Jesucristo. Ya luego de esta predicación, en Hechos 2, Hechos 2, verso 37 al 39,
ocurre algo con las personas que oyeron la predicación de Pedro. Mira el verso 37, dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Verso 41 del mismo capítulo 2. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y mira, aquí está lo particular y lo que sí para toda la iglesia viene a ser una característica. Verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué hacemos nosotros cada domingo en esta reunión? ¿Qué intentamos hacer los miércoles? ¿O qué intentamos hacer cada vez que nos juntamos a estudiar la palabra del Señor? Perseverar en la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Notamos una diferencia entre los 120 de Pentecostés y este segundo grupo de 3,000 personas que se convierten. Aquí, en este segundo grupo de personas, no hay una evidencia como las lenguas, ¿no?, que tuvieron los 120 primeros. Eso fue particular. Eso fue particular para un grupo particular de personas. Pero acá, en esta conversión masiva, vemos que ellos se empezaron a dedicar, de hecho lo leímos antes, ¿no?, y reciban el don del Espíritu Santo. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo, no manifestaron necesariamente el don de lenguas, pero sí comenzaron a tener una nueva vida, ¿sí? Se empezaron a dedicar a las enseñanzas de los apóstoles, empezaron a tener una vida de comunión que constaba del partimiento del pan y de la oración. Es también, en cierta medida, lo que debemos experimentar nosotros hoy. Cada vez que alguien viene al Señor, tiene que también venir en arrepentimiento, confesar sus pecados para que sean perdonados y creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos entonces, iglesia, habitados por su Espíritu. Juan 16, 13, verso 14, hablando también del Espíritu Santo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, otro sinónimo, ya hemos visto 3, ¿no? El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Este versículo tuvo un cumplimiento particular para quienes oyeron, ¿no?, cuando el Señor dijo esto. Pero también tiene una aplicación para nosotros hoy. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Esto también es sumamente importante, hermanos, porque hay una tergiversación también respecto del Espíritu Santo muy preeminente y muy masificada en nuestros días. Y el verso 14 nos enseña de manera muy directa qué va a hacer el Espíritu Santo entre nosotros y en su iglesia. Dice, Él me glorificará. Es decir, el Espíritu de Dios va a glorificar el nombre de Cristo, ¿sí? Porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Entonces, eso tuvo un cumplimiento para los apóstoles que oyeron estas palabras del Señor, pero también para nosotros. El Espíritu Santo ciertamente nos va a guiar a la verdad. Esa verdad espiritual va a ser siempre consistente con la palabra del Señor. El Espíritu Santo que mora en nosotros jamás podrá guiarnos en una dirección distinta de lo que dice la palabra. Alguien podría decir, no, es que el Espíritu de Dios me dijo anoche que me separara de mi esposa y me casara con esa hermana que llegó a la iglesia. Te tengo pésimas noticias. Dios nunca te va a decir una cosa que va a contradecir su palabra. El Espíritu nunca va a hablar en contra de su palabra. Entonces iglesia, hay estas evidencias, ¿no?, externas de la permanencia de Dios en nosotros. Y una manifestación de fruto espiritual también. Eso es objetivo, podríamos decir. Pero también hay una experiencia interna, un testimonio subjetivo de que somos habitación del Espíritu Santo. En Romanos 8, 16 leemos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero no nos podemos quedar con este testimonio subjetivo. Tiene que haber una manifestación de fruto. En el contexto de Juan tiene que haber una manifestación de amor los unos por los otros.
Podríamos todos sentirnos habitación del Espíritu Santo, pero si no tenemos fruto de aquello, entonces solo somos cristianos nominales. Respecto de esta permanencia del Espíritu de Dios en nosotros, una buena analogía que encontré dice, de la manera que un esposo y una esposa fieles permanecen en amor aún estando a kilómetros de distancia, así permanece el creyente en el amor de Dios. Esta permanencia se hace posible por la morada del Espíritu Santo. Por la morada del Espíritu Santo en nosotros. No es porque nosotros seamos especiales o distintos, es porque el Espíritu Santo nos permite vivir de esta manera. Qué gran consuelo es que el Espíritu Santo more en nosotros. Aún en los peores momentos de nuestra vida, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros de manera irreversible. Cuando hay problemas de salud, de enfermedad, cuando hay duelo, cuando el camino se pone cuesta arriba por la vida misma, podríamos decir. Cuando somos dañados, tenemos el Espíritu Santo como morada permanente de nosotros. E incluso, iglesia, cuando pecamos, cuando tú y yo nos alejamos y actuamos como ese hijo pródigo, ¿no? Pedimos nuestra herencia y decimos, yo quiero caminar solo. Aún en esos momentos, el Espíritu Santo sigue morando en nosotros. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo en esos momentos? Entonces, pastor, bueno, el Espíritu Santo se contrista, porque Él es una persona, se contrista, se entristece. Y Dios nos va a guiar al arrepentimiento. Tendremos que pagar las consecuencias de nuestro pecado, ciertamente. Pero el Espíritu Santo no te va a abandonar. De hecho, Él te va a estar incomodando permanentemente. Cuando tú estás pecando, cuando tú estás desobedeciendo, te va a estar incomodando. No hay manera en que un cristiano viva cómodo pecando. No hay manera que eso suceda. Y te va a incomodar, y te va a incomodar, y te va a venir a ver a alguien, o alguien te va a mandar un mensaje, o alguien te va a mandar una prédica, y te va a estar rodeando el Señor hasta que te arrepientas. Pero qué consuelo, iglesia, qué consuelo que el Espíritu Santo mora en hombres y mujeres como somos tú y yo, comunes y corrientes. Si es el caso que yo ilustraba recién, si te has alejado del Señor, tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentirte delante de Él y recobra el gozo de lo que significa ser habitación plena de su Espíritu. Recóbralo. Estás perdiéndote si no estás en la plenitud del Espíritu. El versículo 14, y es por eso que yo a este punto le coloqué el Dios Trino, ¿no? Y nuestra permanencia, la Trinidad y nuestra permanencia. Se van a nombrar al Padre y al Hijo. Recién vimos el Espíritu de Dios, ahora se nombra al Padre y al Hijo en estos versículos. Es por lo tanto un pasaje trinitario potente el que estamos exponiendo esta mañana. Verso 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. El apóstol Juan escribe esto, ¿no? Él da testimonio, dice, nosotros vimos al Hijo y sabemos, ¿no? El propósito con el cual el Hijo fue enviado para ser el Salvador del mundo. El hecho de que Dios Padre haya enviado al mundo a su Hijo, ¿no? Refuta la falsa enseñanza gnóstica en torno al supuesto dualismo, ese dualismo que ellos decían que el espíritu era algo bueno y que la materia era algo mala, ¿no? Recuerden ese contexto siempre. Jesús, verdaderamente Dios, fue enviado a un mundo malvado y pecaminoso para redimir a seres humanos y a la creación de la maldición de Génesis 3, dice un comentarista. El hecho de que el Padre escogiese a Jesús como medio para salvación rechaza las falsas enseñanzas gnósticas de que la salvación es obtenida mediante un conocimiento secreto relacionado con niveles angelicales. Y Génesis, iglesia, ya nos muestra de manera anticipada, ¿no? Respecto de que Dios iba a enviar a su Hijo. Génesis 3:15 menciona esto, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás
en el talón. Ahí está la palabra simiente, ¿no? Y dice la simiente de la mujer que va a herir finalmente en la cabeza a la serpiente, el dragón antiguo. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo vino a terminar todas las obras de las tinieblas y va a haber también una manifestación final donde el enemigo será vencido para siempre. Este anuncio, ¿no?, se consumó entonces cuando el Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. En el versículo anterior veíamos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos permite, bien digo, permanecer en Dios. Y aquí vemos al Padre enviando a su Hijo Jesucristo. El Hijo no es un medio más para que los hombres alcancen salvación. El Hijo es el único medio. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Es el tránsito exclusivo para que el hombre alcance salvación y reconciliación con Dios. Esta es una salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué significa eso? Alguien podría argumentar, yo he sido una buena persona, yo merezco ir al cielo, pero esa bondad tiene un estándar terrenal. Que tú seas buen padre, buen proveedor, buen esposo, que tengas un buen comportamiento no es suficiente para relacionarte con Dios, no es suficiente para llegar delante del trono de su santidad y decirle, fui un buen hombre, déjame entrar. Porque tu justicia es imperfecta, porque tu santidad es imperfecta, porque la mía también lo es. El único santo, el único impecable que caminó en santidad delante de los hombres y delante de Dios es Jesucristo. Y la única manera de alcanzar esa justicia es viniendo en fe y en arrepentimiento delante de Él. Y que la justicia de Cristo te sea imputada entonces al creer. Porque el estándar que Dios exige para relacionarse con Él, o si tú quieres oírlo en términos escatológicos de los fines del tiempo, el estándar que Dios elige, el estándar de Dios para entrar al cielo es la perfección. Y ningún ser humano puede ser perfecto. El único fue el Señor Jesucristo. La palabra mundo que aparece acá se refiere a la humanidad caída por el pecado y necesitada de salvación. Todos nosotros somos parte de este mundo y compartimos esta condición. Dios envió a su Hijo Jesucristo entonces para hacer lo que nadie más podría hacer, y eso es salvarnos. ¿Qué le corresponde al hombre entonces frente a esa obra del Dios Trino que estamos exponiendo? El Espíritu Santo morando en nosotros. Dios Padre enviando a su Hijo Jesucristo. Verso 15, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Note acá el texto, todo aquel, sin excepción, que confiesa que Jesús es el Hijo, tiene como garantía la presencia permanente de Dios en Él, desde ese momento y por toda la eternidad. Será habitación permanente del Espíritu Santo, lo vimos en el verso 13, y recibe el don del Padre a través de su Hijo, es salvo, verso 14. Pero ¿qué debe hacer el hombre? Debe confiar, debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir confesar que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es simplemente decirlo con los labios? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. No. En el camino he visto muchas declaraciones superficiales de fe. Pero, ¿sabe? La declaración por los labios es muy fácil, es muy simple, pero la permanencia es otra cosa. Hay gente que declara y que dice que Jesús es su Señor, pero nunca permanece. Nunca permanece Dios en ellos. Y por lo tanto no permanece Dios en ellos ni ellos en Dios. Lamentablemente escuchamos cosas como esta. Yo antes iba a la iglesia, yo servía, yo predicaba, yo cantaba, yo evangelizaba, yo iba a las cárceles, yo iba a los hospitales. Podríamos resumir todas esas cosas como yo antes amaba. Pero usted se dio cuenta que todas esas acciones están en el tiempo pasado. En el tiempo pasado. El que permanece lo hace durante toda su vida. Lo hace durante toda su vida. Quizás, y esto es muy cierto, no con la misma intensidad. Un joven de 20 años que no tiene hijos no va a poder servir como un hombre de 40 que tiene hijos. Eso es lógico.
pero sí puede y tiene la oportunidad de amar de manera distinta en su entorno. Entonces podemos seguir amando, tal vez no con la misma intensidad, no con el mismo compromiso visible, pero sigue amando al Señor. Y ese amor, como hemos aprendido en Juan, no es un amor teórico, es algo que se va a hacer evidente en la práctica de una comunidad cristiana como lo somos nosotros. Ahora, nuestros afectos, nuestros intereses le pertenecen a nuestro Salvador. Este confesar, iglesia, involucra una fe verdadera. No es solo repetir algo, es una fe verdadera que cree en la obra del Señor Jesucristo a su favor para salvarle y para reconciliarle con Dios. Luego esa fe verdadera le hace caminar con Dios, permanecer en Él, dando evidencias indubitables que ha sido alcanzado por Dios. No son evidencias perfectas, no es un hombre que anda con alas y con aureola, pero hay muestras de que ese hombre, que esa mujer, camina con Dios. ¿Cuál es la evidencia que nos está resaltando nuestro texto y que cualquier cristiano, como lo somos nosotros, debiese mostrar? Ciertamente es el amor. Verso 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Note cómo se vuelve a repetir esta frase, permanece en Dios y Dios en él. Juan agrupa, o más bien él se agrupa con sus destinatarios, ¿no? En el verso 16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer. Nosotros nos distingue del ellos que vimos hace algunas semanas anteriores. Ellos son quienes ni han conocido ni han creído a Dios, los gnósticos de aquella época. Ahora, también los actuales, ¿no? Para quienes la obra del Señor Jesucristo parece ser insuficiente y entonces comienzan a añadir ciertas cosas, ciertos elementos, porque es necesario hacer este mensaje más atractivo para los hombres. Dios está en sus bocas, pero no llegan a conocer ni a creer en el amor de Dios, porque les es insuficiente. Tienen su propia versión del amor de Dios y es una versión que se aparta de la verdad que nos ha revelado en su palabra el Señor. No ofrecen libertad, sino que ofrecen libertinaje. En consecuencia, no hay salvación allí, sino perdición. Pero gloria al Señor que Él ha reservado un grupo de nosotros. Nosotros que por pura gracia estamos en Cristo. Tampoco vaya a creer que es un mérito personal, es por pura gracia. Nosotros. La pregunta, iglesia, ¿usted está experimentando hoy esta certeza de conocer, de creer el amor de Dios? ¿O es solo materia en la pizarra? ¿Es algo que tú estás hoy día viviendo? ¿Podemos contarnos nosotros hoy día con el apóstol Juan y sus destinatarios como esos nosotros que conocen y que creen en el amor de Dios? Quienes han recibido el amor de Dios desplegado en la obra de Cristo, debiésemos agradecer, deberíamos manifestarlo. Hay días, hay periodos malos en esta tierra, pero ninguno de esos hechos debiese opacar el hecho de que hemos conocido y creído el amor de Dios. Hay tránsitos difíciles, dolorosos, pero si has conocido y creído en el amor del Señor, no solo puedes seguir de pie, sino que puedes hacerlo en paz. Puedes hacerlo en paz, en tranquilidad. Puedes continuar, aunque no tengas todo resuelto, pero has conocido y creído en el amor de Dios. Un amor, amado hermano, hermana, que no falla. Un amor incondicional que permanece en los peores momentos de tu vida. Dios te sabrá sostener. Y aun cuando te sientas perdido, Él te va a salir a buscar. Creemos y conocemos en este amor. La obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, es más que suficiente. Por favor, no añadan nada más que eso. Esto ya nos ha sobrepasado. La obra de gracia del Señor Jesucristo ya nos ha sobrepasado. No logramos llegar a entenderla.
la podemos aceptar, sabemos que no la merecemos, pero es algo extraordinario que sobrepasa nuestro entendimiento. ¡Qué gran amor de Dios en Cristo para nosotros, iglesia! Esa muerte, esa cruz, qué gran amor de Dios para nosotros. Verso 16 en su parte B dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Dice Wiersbe: Dios es amor no es pues una simple declaración bíblica profunda, es la base de la relación del creyente con Dios y con los demás hombres. Dado que Dios es amor y permanece en amor, es decir, permanecemos dando evidencias de ese amor, recibimos en Cristo la mayor manifestación de amor de Dios hacia nosotros. Debemos ahora intencionalmente amar a Dios y amar a los demás. Pasamos así a nuestro tercer y último punto, amados hermanos. El amor de Dios, un amor que se perfecciona, entre los versículos 17 al 21. Leamos el 17, dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. La palabra clave de esta sección es la palabra perfeccionar. Dios quiere perfeccionar en nosotros su amor hacia Él y hacia los demás. La palabra perfeccionar lleva la idea no de llegar a ser perfectos, impecables, sino más bien de madurez, de plenitud. Un creyente no solo tiene que crecer en gracia y conocimiento, sino que tiene que crecer en su amor para con el Padre. Esto lo hace en respuesta al amor del Padre con Él. Lo decíamos la semana anterior, ¿no? Nosotros no estamos naturalmente facultados para amar a Dios. Pero este despertar espiritual, esta vida espiritual, nos hace ahora poder recibir de su amor, y lo natural ahora es que nosotros también le amemos a Él y también amemos a los demás. El perfeccionamiento del amor en nuestra vida podría verse así. Cuando estábamos perdidos, no sabíamos nada del amor de Dios, éramos ignorantes, vivíamos con temor, por lo tanto. Ahora, al confiar en Cristo, encontramos que nuestro corazón es una mezcla asombrosa de temor y amor. Pero, en la medida que nuestra comunión con el Padre va creciendo, el temor se va también desvaneciendo gradualmente y el amor va tomando control de nuestro corazón. Un creyente inmaduro oscila entre el temor y el amor, mientras que un creyente maduro reposa en el amor de Dios, comenta Warren Wiersbe. ¿Y dónde estás tú hoy día, mi hermano, mi hermana? ¿Estás dominado por el temor o estás dominado por el amor que el Señor nos mostró en Jesucristo? ¿Estás en una mezcla de ambos? ¿Sabes cuál es el llamado que tenemos todos nosotros aquí? A que nuestro amor sea perfeccionado. Cuanto más experimentemos el amor de Dios, el temor va a ir perdiendo terreno en nuestros corazones y en nuestras vidas. Verso 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahora, este amor cobra un sentido específico. En la medida que se perfecciona, dice el texto, vamos a tener mayor confianza hacia el día del juicio. Habrá un juicio, usted lo sabe, ¿no? Para todas las almas. Los que murieron de aquí hacia atrás, los que murieron hoy, los que viven y que seguramente vamos a morir si no viene el Señor antes. Dice Hebreos 9:27, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Vida eterna. Él no será sujeto de la ira de Dios. Pero el que no tiene al Hijo va a permanecer en la ira de Dios. Toda la humanidad le espera o bien la vida eterna o el castigo eterno. Castigo eterno en el infierno. El amor de Dios proporciona una esperanza segura para aquellos que han confiado en Él. Pues como Él es, dice el texto, así también nosotros en este mundo. Y es interesante esta frase, ¿no? Dice que como el Señor es, así también nosotros en el mundo. Es decir, los cristianos somos llamados a amar como Cristo amó. Usted sabe, el Señor Jesucristo fue rechazado, fue perseguido, fue crucificado.
pero también fue sustentado por el Padre en sus momentos más difíciles. Así también nosotros podemos ser eventualmente rechazados, perseguidos, ofendidos, pero Dios en su amor nos va a sostener. Un día toda la humanidad dará cuentas a Dios por el don de la vida. ¿Quiénes están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? No temerán del día del juicio. Si usted está en Cristo, se ha depositado su fe en la obra del Señor Jesucristo y su amor se ha ido perfeccionando, ha ido entendiendo los alcances de la obra del Señor, entonces usted no tiene temor. Verso 18, en el amor no hay temor, sigue hablando de lo mismo respecto del juicio, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Dice un comentarista, en el amor no hay temor. Cuando elegimos conocer a Dios como Padre, ya no lo experimentamos como juez. ¿Escuchó? Cuando elegimos conocer a Dios como Padre, ya no lo experimentamos como juez. La mayoría, sino todas las conversiones cristianas, involucran el temor al juicio, a la condenación o al infierno. Sin embargo, ocurre algo maravilloso en la vida del redimido. Lo que comienza con temor, finaliza sin temor. ¿Sí? Sino que ahora nos relacionamos con Dios por amor. Vendrá un juicio del cual la Biblia habla, ¿no? Para quienes han recibido el amor de Dios, no temen, no hay temor, dice el texto, no hay temor, no hay amor, en él hay amor y no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. No conviven con esta mezcla, ¿no?, de temor, amor. Algunos preguntan, bueno, ¿seré juzgado? ¿Habré hecho lo suficiente para alcanzar la salvación? Nada de eso. El amor de Dios es tan grande, la obra de Cristo es completa y segura para el creyente. ¿Lo es para ti, hermano? Cristo vino a morir para salvar pecadores de manera efectiva y no potencial. ¿Sí? Él vino a salvar pecadores de manera efectiva, no potencial. Los cristianos hemos sido salvados, no experimentaremos el juicio de Dios. Hemos sido revestidos de Cristo, como decía yo antes. Hemos recibido, dice Juan, la mayor expresión de amor de parte de Dios hacia el mundo perdido. Hemos recibido a Cristo, por lo tanto ya no hay temor al juicio. Este es el temor más grande que los hombres debiesen abrigar hoy día. Podemos tener temores a perder el trabajo, podemos tener temores a perder un familiar querido, a perder cosas materiales, a perder un hijo, cosas terribles podemos temer. Pero lo que más debiese preocuparles a los hombres es el temor al juicio de Dios. El temor al juicio de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, iglesia, la palabra nos está diciendo que ese juicio para nosotros ya está saldado. Que no tenemos temor, porque confiamos en Cristo, porque creemos en su obra, porque andamos en amor con el Padre. Ahora, tú trasladas esa seguridad a todos los temores que enfrentas, quizás ahora mismo en esta tierra. A todos tus temores, a todas las cosas inciertas que estás viviendo hoy día. Es como que el Señor ya nos ha garantizado lo más. Entrar aprobados en su juicio, no en base a nuestra calidad, no en base a nuestro comportamiento, sino en base al de Cristo. Entramos confiados, pero ahora trasládalo a las cosas terrenales. ¿Cuánto más certeza debiese darnos el amor de Cristo entonces? Para esta vida, para lo que estamos pasando hoy día. No temas de lo pasajero, escúchame bien, no temas de lo pasajero si tu futuro eterno ya fue asegurado por Dios. No temas nada de lo pasajero si tu futuro eterno ya fue asegurado por Dios. Un creyente no teme al juicio futuro porque Cristo ha sufrido el juicio por él en la cruz. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Juan 5:24. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. El juicio para el creyente no es cosa del futuro, sino que permanece en el pasado. Sus pecados ya han sido juzgados. ¿Dónde? En la cruz. Y nunca se volverán a poner en su contra. Verso 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo decíamos antes, ¿no? Dios tomó la iniciativa al amarnos. Él nos amó primero, dice el texto. Esto no significa nosotros respondemos a su amor, sino primordialmente quiere decir nosotros podemos amar porque Él lo hizo al comienzo, porque Él en su amor nos dio fuerza para ellos. Ya hemos explicado esta idea en palabras simples, ¿no? El amor de Dios despertó en nosotros una capacidad que nosotros no teníamos para amarle. Por eso la gloria es de Dios, iglesia. No hay espacio para que nosotros tomemos protagonismo, sino que toda la gloria es de Dios. Nosotros les amamos, dice Spurgeon en una Biblia comentada, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor es la causa del amor. Amamos en segundo lugar y después que Él, porque Él ya nos amó primero. Él nos amó primero cuando no podíamos estar en peor condición y más alejados de Él. ¿Qué amor es este que resplandeció sobre nosotros cuando éramos siervos y esclavos de Satanás, lavaplatos en la cocina de la iniquidad? Verso 20, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. En lo práctico nos dice la palabra del Señor, no podemos decir yo amo a Dios, podríamos cantarlo, podríamos emocionarnos hasta las lágrimas, sin embargo, si aborrecemos, si menospreciamos a nuestro hermano, somos solo buenos actores. Y recordemos el ejercicio práctico, ¿no?, que vimos hace algunas semanas en Juan 1:17, Él nos ayuda a clarificar, pero ¿qué es menospreciar? Menospreciar no es solo tener un sentimiento en contra o cambiarte de vereda cuando la persona viene enfrente. Así lo expone Juan. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Eso es menospreciar, eso es aborrecer, eso también es odiar en el lenguaje bíblico. No proporcionar lo que tu hermano necesita, no atender sus necesidades. Aborrecer entonces no es solamente ese odio activo que nosotros vemos a veces reflejado a nosotros mismos, es también una indiferencia. ¿Sí? La prueba práctica para Juan, ¿cuál es? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Finalmente cerramos ahora, iglesia, en el verso 21, una conclusión de todo lo que hemos hablado estas 2 semanas, muy directa y muy fácil de entender, para vencer, si aún quedan justificaciones en nosotros, esto debe vencer toda justificación. Verso 21, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué hace usted frente a un mandamiento de Dios? Tenemos alternativa de decir, bueno, voy a obedecer, pero en una mejor condición. Cuando Dios nos manda algo, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recibimos en Cristo la mayor manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Debemos también ahora intencionalmente amar a Dios y a los demás. Quiero concluir con algo atípico. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Y ahora le voy a dar un permiso para que mire a su alrededor. Mire a su alrededor, mire las caras de las personas que estamos acá. ¿Ya lo hizo? La segunda pregunta, usted dijo que amaba a Dios, ¿no? ¿Sí? A esas personas que miró a la cara, que a lo mejor ni siquiera muchas veces se ha dado el tiempo de conversar o de conocerlas un poco más. ¿Usted las ama? ¿Usted ama a esas personas que miró? Porque eso
es todo lo que hemos visto estas 2 semanas y aún antes, que si nosotros amamos a Dios, tenemos y debemos amarnos los unos a los otros. Oremos. Padre, te doy gracias esta mañana por darme este privilegio, Dios, de hablar cosas tan sublimes, Señor, tan altas, de las cuales no soy digno, Señor. Te ruego, Dios, que operes en nuestros corazones, Señor. Que podamos ver con claridad la obra de Jesucristo nuevamente, Señor. Si tal vez el camino, Señor, ha ensuciado, Señor, nuestros lentes y la obra de tu Hijo Jesucristo ha perdido el valor para nosotros, la hemos subestimado, Señor, o tal vez la hemos visto como algo normal. Despierta nuestro espíritu esta mañana, Señor, y abre nuestros ojos para ver con claridad la cruz del Calvario, Señor. Esa muestra de amor tan magnífica, tan grande, tan sublime, Señor, que tuviste tú a través de Cristo. Y que eso nos conmueva hasta lo más profundo de nuestras entrañas, Señor. Para poder también amar, Señor, como tú nos pides, Señor, que amemos a los demás. Gracias por esta enseñanza, Señor, que no sea solamente información en nuestras cabezas, sino que sea una semilla en nuestro corazón que empiece a dar frutos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.